Hay nombres que se quedan grabados en la memoria colectiva, y Prestige es uno de ellos. Seguro que a muchos les suena. Noviembre de 2002, un petrolero se hunde frente a la costa de Galicia y desata una auténtica pesadilla ecológica. Hoy vamos a ir más allá de esas imágenes que todos recordamos. Vamos a sumergirnos para descubrir lo que la marea negra ocultaba de verdad. Esta imagen es todo un símbolo, ¿verdad? La lucha contra el chapapote, la cara más visible del desastre. Pero la historia real, la de verdad, no está solo en esas playas teñidas de negro que vimos en las noticias. Está en el impacto profundo, silencioso y a menudo imposible de medir que se esconde bajo la superficie. Y esa es la historia que vamos a desgranar hoy, la del coste invisible. Todo empezó con un solo barco luchando contra el temporal. Para entender de verdad la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que seguir su agónico viaje final, paso a paso. Lo que vemos aquí es, básicamente, la crónica de una catástrofe anunciada. Una carrera contrarreloj que se perdió. El 3 de noviembre, la llamada de socorro. Al día siguiente, el intento desesperado por alejarlo de la costa. Pero durante los días que siguieron, el barco se convirtió en una bomba de relojería flotante, navegando sin rumbo y, sangrando fuel por el Atlántico. El final llega el 19 de noviembre. El buque no aguanta más, se parte en dos y se va al fondo del mar. Y esta cifra es la clave de todo. 77.000 toneladas. Esa era la carga total de fuel pesado que llevaba el Prestige, una cantidad descomunal. Aunque no se vertió todo de golpe, esa amenaza, la de 77.000 toneladas de veneno, pendía sobre todo el ecosistema marino. El resultado fue una marea negra que se extendió sin control, como una mancha de aceite imparable. Hablamos de más de 900 kilómetros de litoral afectado, desde Portugal, pasando por toda la costa cantábrica y llegando incluso a Francia. Una herida abierta en el corazón de innumerables ecosistemas. Ahora vamos a poner el foco en las víctimas más evidentes, las que se convirtieron, tristemente, en el símbolo de esta tragedia, las aves marinas. Lo que les pasó nos ofrece una ventana desoladora para asomarnos al impacto real del vertido. Y esta cita, de un informe de SEO/BirdLife, lo deja clarísimo. No es una exageración. Las aves marinas, que viven y se alimentan en el mar, son increíblemente vulnerables. Se convierten, por desgracia, en el termómetro perfecto para medir la toxicidad de la marea negra. Este es el número oficial, el recuento de las aves cubiertas de fuel que se encontraron en las playas. Algunas vivas, la mayoría muertas. 23.181. Un número que, ya de por sí, pone los pelos de punta. Pero, ojo a esto, la estimación científica del número total de aves afectadas se dispara, hasta las 230.000. ¿Y por qué esta diferencia tan brutal? Pues porque la cruda realidad es que la mayoría de las aves nunca llegan a la orilla, simplemente se hunden en el mar, lejos de nuestra vista y de cualquier recuento. El número oficial era solo la punta del iceberg. Y como se puede ver en el gráfico, el desastre no golpeó a todas las especies por igual. El arao común, fijaos, se llevó la peor parte con muchísima diferencia, más de la mitad de las víctimas. Le siguen el alca común y el frailecillo atlántico. Para estas tres especies el Prestige supuso un golpe demográfico terrible. Y aquí vemos la cruda realidad de los esfuerzos de rescate. De las más de 6.000 aves que se encontraron todavía con vida, solo unas 600, poco más, pudieron ser recuperadas y liberadas con éxito. Eso es apenas un 10%. A pesar del trabajo heroico de miles de voluntarios, para la inmensa mayoría, el contacto con el fuel fue una sentencia de muerte. Bien, hemos hablado de las aves, pero vamos a centrarnos ahora en el impacto humano. Porque para Galicia el mar no es solo un paisaje bonito, es su despensa, su motor económico, su forma de vida. Y todo eso quedó, de repente, paralizado bajo una capa de chapapote. Este punto es fundamental para entenderlo todo, y a menudo se nos olvida. Esta tabla muestra cómo estaban los caladeros gallegos antes del Prestige, y la situación ya era muy delicada. Especies clave como la merluza, el rape o la cigala estaban ya sobreexplotadas. O sea, el vertido no cayó sobre un paraíso marino, sino sobre un ecosistema que ya estaba forzado al límite. ¿Y a quién golpeó más fuerte el desastre? Pues la imagen es muy clara. No fue a la gran flota del litoral, que pesca más lejos. El golpe de lleno se lo llevó la flota artesanal. Estamos hablando de más del 90% de los barcos y el 75% de los empleos. Gente que vive de lo que pesca cada día, pegada a una costa que de la noche a la mañana se volvió veneno. Y todo esto nos lleva al meollo del asunto, a la parte más compleja. Si contar las aves muertas ya fue difícil, imaginemos lo que supone medir el daño total al ecosistema y a la economía que depende de él. Es un auténtico rompecabezas científico. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se hace? No se trata solo de contar los peces que aparecen muertos en la orilla. ¿Cómo se valora el daño a las larvas, al plancton, a toda la cadena alimentaria?
¿Cómo se mide el impacto en la capacidad de las especies para reproducirse en el futuro? Y aquí la ciencia se topa con un muro, un concepto que llaman ruido estadístico. A ver si lo explico fácil. Las poblaciones de peces suben y bajan muchísimo de forma natural. Hay años buenos y años malos por 1000 motivos. Cuando llega un desastre como el del Prestige, su efecto negativo se mezcla con todas esas subidas y bajadas naturales. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un estadio de fútbol. Sabes que el susurro está ahí, que el daño es real, pero el ruido de fondo lo hace casi imposible de aislar y demostrar con cifras exactas. Y así llegamos a la conclusión principal de todo esto. La gran y amarga lección que nos dejó el Prestige es que las consecuencias más graves de una catástrofe ambiental no son siempre las que vemos en la tele. El daño más profundo es a menudo invisible, oculto en la complejidad del mar y en las dificultades de la ciencia para ponerle un número. Y por eso, quizás el verdadero coste de aquel desastre es, y siempre será, incalculable.